algo que Dios preparó de antemano para que andemos por esos caminos que Dios ha preparado para que nos vaya bien. Es sencillo. O sea, es un tránsito por esta vida que pasa así para adquirir todo este conocimiento para luego poder estar aptos, preparados para el cielo, para ese lugar que es la casa de Dios. No es un lugar que Dios preparó aparte para que estemos, no. Es la gloria de Dios y es el lugar donde Dios habita. Ahí vamos a estar y no vamos a estar como siervos, sino como hijos. O sea, no vamos a estar en una segunda clase o tercera clase, sino que vamos a ser hijos de Dios. Y esto es un privilegio grandísimo, estar en la casa de Dios y poder ser hijos de Dios con todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Porque dice que de antemano ya Dios preparó todas estas cosas. ¿Cómo puedo reducir todo lo que es la Biblia? ¿Cómo puedo proyectar en sus corazones el interés y el amor que Dios nos tiene para haber preparado todas estas cosas para que nosotros lleguemos a los cielos? Mientras que cuando estábamos en el mundo o éramos del mundo, veíamos a Dios como la bendición de Dios sin tener un trato con Dios. Y esperaba y quería que Dios bendijese mi vida. Pero esa era la proyección humana, la proyección del mundo en Dios. Esperar hacer cosas para que Dios le bendiga. Pero no necesariamente las cosas que Dios manda que hagamos para que nos vaya bien. Todo lo que Dios quiere es que tú le obedezcas para llevarte por ese camino donde Dios sabe que vas a obtener bendiciones. Pero la bendición de Dios es diferente a la visión que nosotros tenemos de bendición. Totalmente. Cuando la bendición de nosotros es pedirle a Dios para que me vaya bien en esta vida, que se va a terminar, y que cuando muera, terminó mi bendición con todo lo que hubiese yo tenido en el mundo, casas, negocios, criados, yates, aviones. Para Dios es el lograr llegar a los cielos. Mientras que para el mundo, la bendición es el mundo y las cosas que están en el mundo. Para Dios es todo lo que está en los cielos y poder llegar a los cielos. No lo físico, no lo material, sino lo espiritual. ¿Ok? Esto tengo que concentrarme y entenderlo bien. Si tú quieres, mi hermano, que te vaya bien en la vida, no solamente en lo espiritual, sino en lo físico, cuando tú adhieres tu vida al reino de Dios, dice la palabra que cuando tú vives el reino, vivir en el reino es vivir en obediencia a lo que Dios dice. Cuando tú asimilas esto en tu vida y tú andas por el camino que Dios ya preparó de bendiciones espirituales, lo que dice la palabra es que lo demás se te añade, porque Dios sabe toda tu necesidad. Y lo he explicado muchísimas veces. Adán y Eva, o Adán, no tuvo que pedirle nada a Dios, sino que Dios ya había planeado todo lo que él iba a necesitar, podía necesitar y hacia dónde iba. Y Dios planeó todo, incluso la redención de su mal y de su equivocación, ¿verdad? Y yo antes de verdad que no entendía cómo Adán permitió eso. Pero hoy día, esta semana, lo aprendí, porque es mejor decirle a la mujer que sí. Dígale que sí, mi hermano. Pobre Adán. ¿Ah? Porque si no, ve lo que pasa. Uno juzga y dice, pero ese Adán, no, mi hermano, haga caso, sea obediente. Todo lo que Adán y Eva en su equivocación hicieron contra Dios, Dios lo reparó en Jesús. Dios estableció, ya había establecido desde antes de la creación del universo, todas las cosas que eran buenas para nosotros.
La visión de Dios, hay veces que está muy lejana de la visión que nosotros tenemos de lo que es bueno. El plan divino de Dios es que tú llegues, sea como sea, con brazo, con ojo, sin pierna, con pierna, que llegues a los cielos. Y ese enfoque que Dios tiene, lo tienes también tú que tener en tu corazón y en tu hacer, en tu pensar. El pecado es tu enemigo, ¿verdad? Y la obediencia es tu amigo, y tu gol está la obediencia. Tienen que aprender también que hay diferentes tipos de pecado. Hay por lo menos 3 tipos de pecado, pero te voy a enseñar 2. Está el pecado personal, que Dios lidia con él. Pero hay un pecado con el cual Dios no lidia, que es cuando tú llegas a tocar el plan divino de Dios. Este es peligroso. Porque el plan divino de Dios es lo que se refiere a la iglesia, a los estatutos que Dios planteó en la iglesia, a la misión de la iglesia. Nunca te interpongas entre el plan que Dios ha determinado. Pero otra cosa es cuando juzgas, dañas, hablas, sacas a las personas de la iglesia, estás en rebelión. Todo esto va de la iglesia. Estos 2 pecados. Apartarse, sobre todo, del plan de Dios, el plan divino. ¿Ok? Como Dios lo ve, como Dios lo ha visto, es que tú y yo entendamos bien lo que Dios ya ha preparado para caminar por ese sendero. ¿A quién quiere que le vaya bien? Pero oye bien, y vuelvo a mencionarlo porque el Espíritu me lo muestra en el corazón, de que si tú no entiendes bien que tu bendición es llegar a los cielos, no es obtener en el mundo nada, esa es la añadidura. Y tenga que hacer Dios lo que tenga que hacer para llevarte a los cielos, si Dios ha puesto los ojos en ti, y con humildad y con rectitud esperamos en Dios y somos obedientes y nos arrepentimos del mal que hacemos, Dios viene y otra vez te pone en el camino. Pero si somos rebeldes, altivos, prepotentes, es muy difícil por nuestras condiciones que Dios nos restituya al camino de donde nos salimos. ¿Ves? Acuérdese bien de esto. Hay 2 pecados, son 3, pero me quiero enfocar para que estos son los 2 que son los más importantes. Tu pecado, tu pecado, el que pecamos todos los días, y el pecado que va contra el gobierno de Dios o el reino de Dios. Muchas veces Dios castigó muy duramente al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel en rebelión no completó el plan de Dios. ¿Cuál, pastor? Bueno, Dios le dijo, toma esa ciudad, tómala, para él completar, haberlos sacado de Egipto y llevarlos a Israel. No tomaron posesión de ella. Y Dios destituyó a toda aquella generación y no entraron. Tenemos que adquirir conocimiento para saber cuándo es una bendición para mí y cuándo es una bendición para el pueblo, para el plan de Dios. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. No solamente ustedes, yo como pastor, ¿verdad? Que mi querer, mi hacer, mi pensar no estorbe lo que Dios planea hacer con todos nosotros. Esto es muy importante. Por esto les pido siempre que oren por mí. Por esto yo oro todo el tiempo clamándole a Dios, Señor, llévame, Padre, endereza mi camino, que yo entienda bien, que yo te oiga bien, que yo comprenda hacia dónde vamos. ¿Ok? Esto ya le pertenece al Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, quedamos en cuenta de que todos queremos que nos vaya bien.
Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se te da por añadidura. Tenemos que desprender en nuestra cabeza y en nuestro corazón el que nos vaya bien es pegarnos a Dios y ser obedientes a Dios. Si yo no estudio, si yo no oro, si yo no fortalezco esta relación, si yo no obedezco, si yo soy rebelde, si yo soy tardo para entender o para poner en práctica la palabra de Dios, todo esto me va a estorbar para yo completar ese bien que Dios ha preparado para ti y para mí. Tengo que entender bien esto, tengo que comprenderlo, porque la bendición para tu vida va a venir en cuanto tú adhieras a tu vida a Dios, cuanto obedezcas a Dios. Yo escribí algo aquí, porque el Señor anoche orando me lo dio clarito todo, pero no sabía si esta mañana lo escribí. Dice, estoy preparado para escuchar la dirección del Espíritu de Dios. Y esto es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Estás tú preparado para la dirección divina? Dios siempre te va a probar en esto. Porque algunas veces Dios te manda a hacer cosas que están contra tu juicio. Por ejemplo, en la antigüedad, así me lo mostró el Señor clarito, miren. En la antigüedad, Jesús, que vino a la tierra, tenía el conocimiento y la sabiduría, porque se admiraban aún los sumos sacerdotes, de cuán conocimiento tenía Jesús de la palabra de Dios. Y Jesús, siendo Dios, podía haber escogido a hombres letrados, como los que eran los sacerdotes, y haber escogido 12 sacerdotes que conocían la palabra, hablarles en el mismo idioma y en el conocimiento que Jesús tenía y entenderse bien. Mas, ¿qué hizo Jesús? Fue por campesinos, por pescadores. Tú y yo hubiésemos, si Dios te dice, a ver, escoge, ve a la tierra y escoge a los que van a estar a tu alrededor. Tú dices, no, espérate. Agarro a este que de ciencia, este que es astrónomo, este otro que es un médico, ¿verdad? Y empezamos a escoger lo mejor de la tierra. Ese sería nuestro pensamiento natural y de humano. Rodearse de aquellos hombres letrados, conocidos. Pero ¿qué hizo Jesús? Buscó para avergonzar al mundo simplemente lo que no servía, lo más sencillo, lo más humilde, pescadores. ¿Por qué? Porque sabía que dentro del corazón de esos pescadores no había intelecto humano, no había ego de grandeza o de poder o de conocimiento o de sabiduría, sino que eran hombres humildes donde él iba a poder tallarlos desde el principio hasta el fin. ¿Ok? No lo que Dios quiere es lo que nosotros pensamos que Dios debe hacer, porque Dios ve más allá. Entonces, algunas veces Dios nos prueba en nuestros pensamientos y sentimientos y tenemos que aprender bien cómo piensa y siente Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ok? Si tú quieres que te vaya bien, tienes que oír al Espíritu de Dios. Yo tengo al Señor 37 años y desde que el Señor me despertó como cristiano, yo me enfoqué en el Espíritu de Dios. ¿Ok? No sé cuánto escribí yo y hablé yo y he hablado yo del Espíritu de Dios. Mi conocimiento se ha enfocado en el poder, en la conversación, en la unidad con el Espíritu de Dios. Hermano, es necesario vaciarse, es necesario doblegarse al Espíritu de Dios para que puedas oír la voz de Dios. Porque te tienes que preguntar, ¿yo estoy preparado para obedecer al Espíritu de Dios? Mi hermano, cuando el Señor me llamó a este ministerio, Dios sabe que yo nunca quise ser pastor.
Pero cuando me llamó a este ministerio y le dije a mi pastor, pastor, el Señor me está llamando y me dice que me vaya y Él me va a prosperar. ¿A dónde? No sé. Me dice que me vaya. ¿Qué hago? Me dice, a mí no me ha dicho nada. Yo tuve que esperar en obediencia hasta que mi pastor me dijese, ve. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido rebelión y yo estuviese destruyendo el orden divino, y ese orden no se puede dañar, porque el que daña se hace enemigo de Dios, porque es desobediente, no a Él, no para con Él, sino para con el plan divino. Este es el problema. El plan divino de Dios no lo va a dañar nadie, ni lo va a destruir nadie. Perdón. No me acuerdo si fue José de Arimatea o fue Nicodemo, creo que fue Nicodemo, que era sumo sacerdote, y llegaron allá y le dijeron, mira, que todavía están estas revueltas con estos cristianos y este problema, y dijo unas palabras muy inteligentes y muy sabias. Dijo él, mira, se levantó en el año tal, se levantó aquella revuelta y con el tiempo se apagó. En el otro año se produjo otra y también se apagó. Si esta revuelta del tal Jesús permanece, entonces es de Dios. Si no permanece, va a empezar y a terminar como todas las demás. Así que dejemos que sea Dios, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra el mismo Dios. Mi hermano, esta iglesia, cuando se abrió, hace 20 años, aquí habían 50, 60 iglesias. Nos reuníamos todos los pastores los lunes a orar. Y fueron desapareciendo. De todas las iglesias, cuando no estaba el Rey Jesús, no estaba Vineyard, no había... Yo creo que esta es la única iglesia viva que queda desde hace 20 años. Estaba God Jesus. En 20 y pico de años, esta es la única iglesia que queda en toda esta. Las otras que usted vea vinieron después. ¿Ustedes saben cuántos atentaron contra este lugar? Muchos. Si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a ir. Si es de Dios, vas a recibir el Espíritu de Dios y vas a conocer a Dios. Si no es de Dios, simplemente se deshace porque es una costumbre o una emoción. Pero si el Espíritu de Dios está aquí, aquí lo conocemos, aquí Dios se derramó sobre nuestras vidas, ¿quiénes somos nosotros para determinar lo que queremos y no lo que Dios quiere? Entendamos estas cosas, porque tu capacidad de bendición, tu capacidad de que te vaya bien, tu capacidad para recibir de Dios va a ser en la misma medida que tú puedas oír al Espíritu de Dios. Aquí todos los que tienen más años saben que el 75-80% de la prédica depende del cambio, de la transformación, del Espíritu de Dios y de la doblegación al Espíritu de Dios, porque eso es lo que Dios dejó aquí. El cambio no viene de afuera hacia adentro, mi hermano, viene de adentro hacia afuera. Tu primer ministerio, si tú quieres un ministerio en la iglesia, tu primer ministerio es el cambio. Tu segundo ministerio es predicar. Esos son los dos más importantes ministerios que la iglesia tiene. Ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Ese es el segundo. Pero el primero atañe tu alma, tu vida, tu salvación. Por esto fue que Pablo dijo, imagínate, voy a predicar y voy a ser obediente, no vaya a ser que yo, llevando la palabra, yo mismo caiga. Entonces entendamos que si a ti, o sea, viéndolo desde el mundo, quieres
o te has acercado a Dios por la bendición y no por llegar al cielo, entonces tienes que redirigir tu hacer, tu pensar y tu querer. Porque lo primero que debe estar en tu corazón y sin temor, esta es una oración que no puedes engañar a Dios, y cuando la haces, porque a mí me pasaba al principio, tu alma tiembla. Cuando tú le dices a Dios, Señor, no importa si pierdo lo que pierda, no importa si pierdo un brazo, un ojo, una oreja, no importa si me quedo en la calle, no importa lo que me suceda, si eso evita que yo no vaya a los cielos, Dios. Si hay algo que yo tenga o a lo que yo esté adherido que me evite ir a los cielos, quítalo. Hazlo. No es fácil una oración como esa. Y menos hacerla con paz, con tranquilidad, entendiendo bien que tu propósito en esta vida es llegar a los cielos. No tu casa, no tu familia, no tus hermanos, no tus hijos, no tu propia vida, no lo que tienes, no lo que eres, sino los cielos, junto a Dios. Porque para esto fuiste creado. Si esto lo entiendes, vas por buen camino. Lo que también tienes que entender es que tu capacidad de oír y de entablar una dirección con el Espíritu de Dios para que el Espíritu... Mire, algo bien sencillo. Esta mañana cuando Luisito me preguntó, pastor, ¿qué alabanzas pongo? Yo empecé a buscar algunas alabanzas para que el Espíritu me muestre. Pero cuando siempre, ya Luisito lo sabe, decimos, vamos a poner la primera alabanza y las otras, el Espíritu ya lo trae. Y es automático, es un switch. Cuando ya estás aquí, ¿ok? Ese es el lugar santo, pero este es el lugar santísimo. Cuando el Espíritu comienza a llenar, sabes exactamente cuál es la alabanza que el Espíritu quiere. En las alabanzas de los martes, si la alabanza que se puso no es la que el Espíritu quería, la unción hace así, apaga. Y cuando es la que Él pide, aumenta. Es una cosa impresionante. ¿Ok? Hay que vivirlo para entenderlo. Ahora, lo que yo escribí aquí, más o menos porque lo escribí rápido porque era una sola idea. Dice, la dirección del Espíritu trae el triunfo o el fracaso en cada problema o circunstancias en nuestras vidas. La guía del Espíritu y la obediencia en esa dirección que el Espíritu nos da no puede ser estropeada por nuestra incapacidad y falta de fe en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿yo estoy preparado para que el Espíritu me guíe y para yo hacerle caso al Espíritu de Dios? ¿Realmente yo estoy preparado? Si el Espíritu te dice, no vayas hoy al trabajo, no te muevas, uno tiene que saber si es el Espíritu de Dios. Y no que anoche pasaste una noche tan malo, que estás tan cansado, que hoy es tu voz interna diciéndote, vas a ir al trabajo. Después de lo cansado que estás. ¿Verdad? Hay una diferencia. Mire, el Espíritu de Dios, para que entienda, el Espíritu de Dios siempre te agita, te mueve, te estremece, te empuja. El cristianismo, donde el Espíritu está, te va a estar probando, y sobre todo en obediencia, en humildad, en lo que Dios quiere reforzar tu alma y tu corazón. Pero cuando tú pasas a través de ti, si tu corazón está tupido, todavía no está limpio. Por eso es que Jesús le decía, todavía no entienden, tu corazón está endurecido. Por eso ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Porque si tu corazón
no está humillado delante de Dios, si tu corazón todavía quiere cosas del mundo, si tú todavía vienes a la iglesia y quieres trabajar en la iglesia como trabaja el mundo, no va a funcionar. No funciona. No trabaja. Es como el Espíritu quiere. Es como el Espíritu ordena. Es como el Espíritu manda. Si no puedes entender esto, búscale, apréndelo, pídele a Dios, clámale a Dios. Señor, yo necesito esa voz, esa guía, esa enseñanza. Pero tienes que vaciarte. Tienes que vaciarte totalmente de lo que es el mundo, los deseos, lo que el mundo quiere, lo que es el mundo. Tienes que vaciarte. Porque si vas a pasar lo que es de Dios, si yo pongo una vasija de chocolate, yo le expliqué la otra vez, y paso una cucharilla, ¿verdad?, por el chocolate y después por la leche, ¿a qué sabe? Chocolate con leche. Esa estaba difícil, ¿no? Pero si yo la paso solo por el chocolate, va a ser chocolate, y si la paso solo por la leche, va a ser leche. Estamos llenos de emociones, pensamientos, deseos. Si dentro de ti hay rebelión, cuando tú pases la información del Espíritu Santo por el chocolate, que es rebelión, lamentablemente lo limpio de la cucharilla va a ser con sabor a chocolate. Tú no puedes tener nada en tu corazón, ni odio, ni rabia, ni enojo, ni deseos, solo servir al Señor, servirlo. Pero servirlo, mi hermano, nace del corazón, no de lo que tú haces físicamente, del corazón, en obediencia. A veces que se nos va la prepotencia a la cabeza y decimos que no nos ponen a hacer nada, no quiero servir al Señor, pero quiero servirlo como hombre. No va a servirte, porque lo estás pasando a través de tu deseo y no de lo que Dios dice. Yo les aseguro a ustedes que el 90% de los pastores que son pastores de verdad nunca quisieron ser pastores. David nunca quiso ser rey. Moisés nunca quiso ser el que guiara ¿verdad? Los apóstoles nunca estuvieron buscando ser apóstoles de Jesús. Fueron llamados simplemente y dijeron con su corazón, yo voy. Y esperaron en Jesús, esperaron en la palabra. Debo estar bien consciente de que lo primero que yo necesito es tener esa obediencia, sacar de mi corazón todo orgullo, prepotencia, rabia, enojo y rebelión, para poder oír la voz del Espíritu de Dios. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí dice, no puede ser estropeada por nuestra incapacidad y falta de fe en Dios, o si en mi vida no estoy preparado para doblegarme en cualquier dirección en que el Espíritu me dé, y dependerá cuál sea mi capacidad para hacerlo tal cual como me lo dijo. Muchas veces atravieso mi fe por mis incapacidades y sin darme cuenta le estoy diciendo a Dios que no puedo hacer la obra, no puede hacer la obra en mi vida, o que no puede resolver mis problemas porque le falta poder, y esto no habla de Dios, sino de mi poca fe y poca capacidad para ser obediente en lo que me diga. Wow. Dios tiene todo el poder lo tiene Dios. Pero si mi visión de lo que es el cristianismo no está bien situado en que no viene a través de lo que yo haga, de lo que yo soy o de lo que yo quiera, sino de lo que Dios dice.
Yo cuando el Señor me llamó al pastoreo, yo quería muchas cosas, muchas. Pero una cosa es la que yo quería y otra la que Dios quería. Dios sabe que traté muchas cosas, pero Él tenía un plan, hasta que me ajustó al plan que Él tenía, no al mío. Lo sabemos, no podemos saber qué es lo que Dios ha planeado o qué es lo que Dios determinó. Solo obedecer, nos toca obedecer. Todo está bien porque Dios está en control. Esa es tu fe. Si Dios está vivo, si las señales del Espíritu, las señales de lo que yo recibo, las señales de lo que yo oigo, están acordes con Dios, ya. No hay otra cosa que hacer, esperar en Dios. Los apóstoles hubieron muchas cosas que no entendieron, que no comprendieron. ¿Ven? Así que lo primero que necesitamos es obtener, pedir, clamarle a Dios, ser obedientes para que el Espíritu de Dios nos guíe, poder oír la voz del Espíritu de Dios. ¿Se encuentra en 2 días? No, en 2 días no se encuentra. Esto es a través, imagínense, el pueblo de Israel tuvo 40 años, lo sacó y terminaron y no aprendieron, no entraron. Tuvieron 40 años en el desierto tratando de doblegarse a Dios y no pudieron. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y la capacidad para, acuérdate, recibiste una semilla. Y esa semilla tiene que plantarse, esa semilla tiene que ir creciendo. Tenemos la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Usted hoy día, usted ve esta cantidad de personas aquí, pero la cantidad de personas que han pasado y hemos hecho la obra por este lugar son miles en 20 años. Miles pasaron y no quedaron. Jesús en 3 años solamente completó 120 hombres y mujeres, 120 personas. Esa era la iglesia de Jesús. 120 que aguardaron en Pentecostés en el lugar alto. Obediencia, paz, esperanza, fe y esperar en lo que Dios está haciendo. Voy a leerte en Números 22, Números 22, 21. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, comenzó a pasar por algunos pueblos. Entre esos pueblos por donde iba a pasar, ese pueblo estaba temeroso porque el pueblo de Israel estaba conquistando y destruyendo algunos pueblos por los cuales caminaba y no iban a quedarse, pero algunos estaban asustados de que podrían quedarse. Y no dudo que algunos judíos no completaron, sino que por desobediencia se quedaron en alguno de esos pueblos, pero lo atravesaron. Había un hombre que se llamaba Balaam. Y este hombre decía, o había el dicho de que a quien él maldecía, la maldición caía, y a quien él bendecía, la bendición prosperaba. Así que este rey manda a llamar una y otra vez a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Pero se encuentra que Dios se le aparece, o sea, le habla y le dice: tú no puedes maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es un pueblo santo. El rey le manda a llamar 2, 3 veces y le dice que le va a dar
todo lo que él quiera, o sea, que lo va a llenar de bendiciones y de riqueza si él atiende y él maldice a Israel. Pero cuando el Señor se le aparece, Balaam se asusta y dice, ya, espérate, yo mejor no voy para allá, porque Dios no quiere que yo maldiga a su pueblo. Te voy a leer, esto es Números 22, 21, puedes leerlo todo en Números. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbaró su asna y fue con los príncipes de Moab. Este era el pueblo que le había pedido a él que maldijese a Israel. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo al asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y la asna apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con su palo. Wow. El Señor el ángel de Dios comenzó a perseguir a Balaam para que no fuera. Y se le puso de un lado del camino, y la asna, que sí podía ver, Balaam no podía verlo, pero el asna sí. Y cuando ve el ángel de Jehová, yo vi una vez un ángel, su cabeza toca el techo, y los muslos de aquel ángel eran así, y una espada que era de este tamaño. Yo solo le vi esta parte, en mi casa, doblando por un muro que está en mi casa. Eso es impresionante, ver un ángel, la forma, la fortaleza. No es solamente por fuera, sino que sabe que hay poder ahí. Y cuando el ángel se puso delante de la pobre asna, que lo está viendo, y debió haber sido algo impresionante, el asna dijo, espérate, ¿qué es esto? Ni paso yo por ahí. Después se puso del otro lado y el asna raspó el pie de Balaam. ¿Y qué hizo Balaam? Vamos a ver qué hizo. Acuérdense que la prédica se llama Cuando el burro habla, cuando la asna habla. Dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Ahora, miren qué impresionante, el 30 dice, y el asna dijo a Balaam, no soy yo, déjenme bajarlo, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Lo primero, estaba tan bravo Balaam, que no se daba cuenta que la mula le estaba hablando. O sea, si yo castigo a uno de mis perros y me habla, lo llevo a la televisión para que lo contraten. ¿Qué pensó usted? El asna le está hablando y Balaam tiene una conversación. Estaba tan enojado con el asna, estaba tan bravo
tan consumido de odio por el problema que traía con Dios, por el que iba a hablarle al rey, y acuérdense que un rey ya, yendo él, estaba en las manos del rey, o sea, el rey, la situación en la cual se encontraba Balaam, lo puso en una forma de que estaba tan enojado, tan comprimido el enojo y la impotencia que tenía, que la agarró contra la asna. Y no se dio cuenta. No, él no se dio cuenta que el asna le estaba hablando. Y el asna razona más que él y le dice, pero ven acá, me has azotado 3 veces. ¿Acaso tú no entiendes? ¿Acaso yo esto te lo he hecho antes? ¿Cuándo yo te he hecho a ti esto? Nunca. Si me dices a la derecha, y si voy a la izquierda. Pero esto, ¿acaso yo lo he hecho alguna vez contigo? A lo cual contesta, no. No. ¿No era más inteligente pensar, wow, ¿por qué el asna está haciendo esto? Wow, ¿qué le pasa a mi asna? ¿Estará enferma? ¿Estará dañada? ¿Tendrá una pata? ¿Qué le habrá pasado al asna? Pero no, el asna lo hace razonar y le dice, ven acá, recuérdame cuándo esto ha pasado entre tú y yo. ¿Cuándo ha sucedido que yo no haga lo que tú dices? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo no te he bendecido transportándolo todo y llevándote al lugar y bendiciendo tu carga y cargando tu carga en mi lomo? ¿Cuándo? ¿Acaso alguna vez yo lo he hecho y te he hecho mal? A esto contestó, no. Y veamos qué pasa. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Wow, Dios le abrió entonces lo que veía el asna, lo estaba viendo ahora Balaam, y entonces entendió, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejo viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Usted sabe quién es la mula? Cuando la mula, imagínese, el problema aquí es cuando la mula te hable. No si la mula habló, porque ¿qué le sucedió a Balaam? Hasta que no vio el mal que se aproximaba a él. Y la mula lo vio. Hasta que no lo vio. Hasta que el mal no se tropezó con el mal y lo logró ver, no entendió a la mula. Pero azotó a la mula. Mi hermano, ¿sabe quién es la mula? Yo soy la mula. Tu pastor es la mula. Es tu pastor el que ora por ti para que cuando el mal venga por lo malo que hacemos, el que ve el desastre y ve el mal delante es tu pastor. Yo soy tu mula. Y te voy a decir lo mismo cuando veas algo mal, si piensas que yo te haga algo mal en algún momento. ¿Alguna vez te he dañado? ¿Alguna vez me he burlado de ti? ¿Alguna vez yo te he hecho daño? ¿Alguna vez? Nunca. ¿Por qué lo haría? Si algo el Señor habla, si algo el Señor dice, si algo... Yo solamente soy un mensajero. Más nada. Cuando la mula habla, tenemos que preocuparnos.
Yo puedo ver el mal delante de ti, antes que tú lo veas. El día que tú puedas ver el mismo mal que yo veo, entonces me vas a entender. Pero mientras tanto, mientras que no lo veas, aprendamos, adquiramos conocimiento y digamos, bueno, el pastor nunca, porque aquí es transmitir. O sea, yo soy un vocero. Yo lo que hago aquí es que el Señor me habla, me dice, y yo te digo, pero no me veas a mí. Este es el problema, que Balaam veía ¿a quién? A la mula. Por eso yo digo, yo soy la mula. Lo que Dios te manda hacer, lo que Dios hace, lo que Dios te prueba, tú me ves a mí. Pero no entiendes el peligro que está delante de ti cuando el Señor lo habla. Por eso tenemos que venir y atender muy bien la palabra. Porque Dios está hablando. Porque Dios nos está diciendo, no vayas por aquí o no vayas por acá. Yo soy la mula, pero no veas la mula. Pídele a Dios ver el peligro o el mal que está delante, que yo sí puedo ver. Al cual yo te puedo decir, o cuidarte, o pararme. Porque no está en mi deseo dañar a nadie. ¿Cuándo lo he hecho? ¿Cuándo? ¿Cuándo te he dañado? Si he estado sirviendo para que tú recibas el Espíritu de Dios, para que tú recibas la bendición. ¿Cuándo? Es necesario que atendamos bien, pero no veas la mula, porque si esto es dirigido y guiado por Dios, es porque tú recibiste el Espíritu de Dios y el conocimiento de Dios. Es sencillo, ¿no? Atendamos, veamos bien. La mula, el Señor es nuestro pastor. Realmente nosotros no deberíamos ser llamados pastores, servidores. Pero el pastor es Cristo. El pastor es el Señor. Él es el que gobierna y manda aquí a través de su Espíritu Santo. Por eso te digo, malo es cuando habla la mula. Balaam debería haber oído al ángel. Si ustedes leen todo número, se van a dar cuenta de todo el pasaje de lo que sucedió ahí. Lo van a entender mejor. Mi hermano, tenemos que ajustar nuestras vidas y atender y procurar ver el mal, ser obedientes antes para que la mula no nos tenga que hablar. Porque si te habló, es por algo. Es tanto que le dijo el ángel, te mataría a ti y a la mula dejaría viva. Porque yo solamente soy un emisario, yo solamente soy el que te transmite a ti. No soy tu enemigo, no soy tu mal, soy tu bendición. Aprendamos bien, atendamos bien lo que Dios nos tiene delante, porque esta es la bendición. Esto es lo que Dios quiere, que aprendamos, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos protejamos, que nos unamos, para que el mal no tenga tropiezo en nuestros pies. Aquí no hay enemigos, aquí hay hermanos. Hay bendición. Aprendamos para que la mula no tenga que hablarnos, sino que sea el ángel de Dios. Cuando la palabra habla del ángel de Dios, está hablando de Cristo, ¿sabía? Cuando habla del ángel de Dios, ese poder es Cristo.
hecho ángel. Temamos pues y hagamos con obediencia lo que el Señor manda. Pero veamos, atendamos, busquemos la presencia del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios selle nuestro corazón y nos confirme lo que el Señor nos dice, nos habla. Dios tuvo que hacer que la mula hablara. Pero ¿quién recibió los azotes? Lo recibió la mula por quererle hacer un bien a Balaam. Dígame usted, ¿era justo que Balaam le pegara a la mula? ¿Que le hiciera mal a la mula? ¿Que fuese contra la mula? Pobre mula. Si la mula lo salvó, te lo dijo el ángel, lo salvó, pero quedó azotada. Temamos, veamos bien, leamos esto y meditémoslo y preguntémosle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, aprendamos. Mi hermano, es muy necesario esa intimidad con el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios confirme hacia dónde y por dónde voy. Es importantísimo ver una contraparte. Es importantísimo ver los dos lados. Es importantísimo conciliar. Es importantísimo unirnos, amarnos. El amor tiene algo impresionante que justifica. Ese amor de Dios justifica, repara, sana. Usted no va a recibir una enseñanza desde aquí si usted me ama o usted me odia. No, va a haber una inmensa diferencia. Cuando tú amas, la bendición y esa transmisión de bendición va a ir de aquí hacia ti con bendición, con llenura. Lo que Jesús hablaba, los fariseos no lo recibían. Por cuanto no lo recibieron, fueron condenados a no adquirir conocimiento ni bendición de Dios. Cuando cerramos nuestros corazones, sea de aquí para allá o de allá para acá, nos perjudica y nos perjudica grandemente. Y nos perjudica cuando entre nosotros hay eso. Tenemos que ser llamados. Aquí no ha pasado nada malo. Déjeme explicarle. Aquí no ha pasado nada malo. Esto es una prédica y las prédicas, acuérdense que las prédicas son previendo y afilándonos para cada día estar mejores. Para que cada día Dios añada, no quite, porque Dios no le gusta quitar. Nuestro Dios es un Dios de abundancia, de multiplicación, no de resta, sino de suma. Entonces aprendamos, mi hermano, usted no puede ver lo que Dios a mí me ha enseñado o me ha mostrado. Lamentablemente no funciona así. Por algo Dios me hizo el pastor. Y no tomo yo nunca ventaja de esto. Nunca. Yo soy un servidor. Un servidor. Que busca, por sobre todas las cosas, nuestro bien. Porque yo también pertenezco a la casa del Señor. José Rodríguez y el pastor. José Rodríguez también quiere la bendición de este lugar. Querrámosla igual. Maduremos día con día, porque yo sé, y se los he dicho, Dios tiene grandes, grandísimas cosas preparadas para nosotros. Dios está llenando este lugar cada día más y más
Dios nos tiene que encontrar afilados, preparados, listos, amándonos, uniéndonos, deseando su presencia y su amor los unos con los otros. Porque esto es la iglesia de Dios. Prefiriendo, como dice Pablo, prefiriéndonos a nosotros mismos primero, antes que los demás, para que la bendición llegue. Y es muy importante esto. Mi pastor me enseñó algo muy lindo. Cuando yo me fui a casar me dijo: José, qué bueno que viniste, porque siempre es bueno pedir la bendición de alguien que te ama, porque el que te ama va a poner una doble bendición en tu vida. Lo otro es hablar. La bendición verdadera es la que viene del corazón, con deseo, con amor, con ganas de que te vaya bien. Esta es la bendición. Esto es la iglesia de Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y el que no perdona no es perdonado. O sea, cuando comienzas a buscar todo el conocimiento del Señor, te das cuenta que tenemos mucho que caminar. Cuando era nuevo pastor, me preocupaba mucho lo que las otras iglesias hacían. Y lloraba por el evangelio y por lo que otras iglesias hacían. Y me contaban. Y yo, ¡ay, Señor! ¿Pero cómo van a hacer eso? Hasta que un día me dijo el Señor: mira, por estar viendo las otras iglesias, no está viendo la tuya. Comienza a ver la tuya, ¿ok? Porque es la que te interesa. Y dije, ¿verdad? Estoy viendo afuera y no estoy viendo aquí. Señor, abre mis ojos, Dios. Me di cuenta que tenía tanto trabajo que hacer. Porque era algo loco. Yo pensaba que ya con las prédicas, prédica tras prédica que yo hacía, y prédica, dame, Señor, y prédica tras prédica, todo el mundo recibía la enseñanza, el conocimiento, y a mí me mata ir hacia atrás en todo lo que hago. O sea, si yo estoy puliendo un carro, o yo estoy limpiando un piso, o yo estoy haciendo una instalación, mi cerebro funciona de que terminé esto, monté la cámara, si es la cámara, el sistema, eso, ya puse el bracket, puse los tornillos, puse el lente, ajusté, chequeé, todo, yo no vuelvo a esa cámara. ¿Me quiere ver mal? Devuélvame a esa cámara. Que se quemó el lente, que se dañó el transformador, porque mi mente funciona que yo debo ir terminando, y ya voy apartando y me voy enfocando. Cada una por separado en cada una de lo que voy haciendo. Entonces, yo erróneamente pensaba que en cada prédica que yo hacía, la asimilaban, la tomaban, la sellaban, y ya ese tema yo no iba a tener que volverlo a mencionar. Hasta un día, que llamé a una persona a la oficina, y hablando con esa persona, me dijo: pastor, es que Dios es amor. Dije, ya va. Un momento. Tú eres hippie. ¿Qué es eso? Hippie, los hippies de los 60, de los 50, amor y paz. O sea, me fumó un pito de marihuana porque Dios lo hizo y así amo, y todo el mundo free, todo el mundo es libre. Amémonos todos con todos, amémonos. Dije, no, espérate, el amor de Dios tiene limitaciones. El amor de Dios tiene limitaciones. El que anda desenfrenado, dañando, destruyendo, dividiendo. Pablo se lo entregó a uno, se lo entregó a Satanás. O sea, sí estamos llamados para amar, oiga bien, en el orden divino que Dios estableció. Entonces, para mí eso fue un choque muy grande, porque esta persona había estado oyendo prédicas como por 5 años. Se lo voy a decir, yo estuve a punto de dejar el pastoreo. O sea, para mí eso fue un choque tan grande que yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sí, predico, hablo y
y no se asimila. O sea, no se tiene la capacidad para aprenderlo. Y le pedí al Señor, le dije, Señor, ayúdame a cambiar las prédicas, ayúdame mi sentido de... Me dijo, tú no tienes que pensar. Tú vas a estar ahí. Tú haz lo tuyo. Tú predicas y yo hago lo otro. Tú predicas y yo hago lo otro. Aquí el que piensa, el que hace, el que proyecta, el que planea y el que decide, soy yo. Tú estás. Sírveme. Eso es todo. No fuimos llamados, mi hermano, para hacer nosotros. No. Fuimos llamados para obedecer. Ese es nuestro propósito. Yo fui llamado para obedecer y para estar aquí, me guste o no me guste, quiera o no quiera, para servir al Señor en obediencia. Mire, había un pintor, para terminar, había un pintor nuevo, y este pintor estaba pintando cosas, pero bellísimas. Y en la galería había muchos cuadros y todo el mundo, wow, qué cuadros tan hermosos, wow, qué cuadros tan lindos. Y todo el mundo estaba abismado en aquella ciudad de cómo aquel hombre pintaba. Y dentro del recinto de la exposición había una niña. Él había donado un cuadro, él decía que era su mejor cuadro, a la ciudad para que la pusieran en el City Hall. Y ese cuadro estaba tapado. Y aquella niña no quería ver ninguno, sino la intriga de aquel cuadro que estaba tapado. Al final, cuando todo termina, dice, bueno, ya el Mayer da una conferencia y abren el cuadro. Cuando abren el cuadro, es Jesús frente a una puerta, tocando y con una cara de ansiedad porque abran esa puerta. Y la niña ve eso y le pregunta a la mamá, mami, parece Jesús. Y le dice la niña, el cuadro se llama Jesús en la puerta. Es Jesús, mi amor. Y la niña viendo el cuadro, de repente se despega de la mamá y va para el pintor. Y le dice, Señor, usted se equivocó. Y le dice, ¿por qué me equivoqué? Con el cuadro de Jesús y la puerta usted se equivocó. Dice, ¿por qué me equivoqué? Porque a usted le faltó la perilla de la puerta. No tiene perilla. Y dice, porque esa puerta es la puerta del alma. Solo puede ser abierta desde adentro. Solo puede ser abierta desde adentro. Mi hermano, abramos nuestros corazones. Abrámoslo. Amemos. Jesús está ahí. Abramos nuestro corazón al amor, a la unidad, a la paz. A pedirle a Dios, Señor, ponme el deseo para leer tu palabra, yo quiero lo bueno, pero ni siquiera quiero hacer lo bueno por obtener nada, sino tu presencia. Los valores cambian. Entre más te acercas a Dios, es como cuando éramos niños y cuando fuimos adultos. Nuestras prioridades cambian. Nuestros gustos cambian. Y cambian año tras año. Vamos creciendo, vamos cambiando. Dios quiere cambiarte. Dios quiere darte cosas que tú aún no conoces y que no están, para Dios no es nada lo que está externo, sino aquí, dentro de tu corazón, para que tu mente, para que tus ambiciones, para que tus deseos cambien. Porque todo lo que trae el mundo es destrucción, vanidad, rabia, enojo, división, destrucción, maldad.
Pero lo que viene de Dios, viene con paz, viene con alegría, viene con gozo, viene con llenura. No hay depresión, no hay angustias, no hay temores. Todo lo que viene de Dios es bueno. Y es bueno en gran manera para ti, porque Dios lo hizo. Dios inventó esto para ti, porque el mundo no lo conoce. Es para ti. Para que tú vivas en el reino. Dios edificó un lugar aquí en la tierra en el cual tú puedes vivir. Pero deja el mundo. Deja el mundo y deja el mundo con su rabia, con sus enojos, con su maldad, con su odio. Déjalo. Déjalo. Y no maltrates a la mula. Déjalo. Pon tus armas. Deponla. Hazte una promesa tú mismo en cambiar. En hacer cambios profundos dentro de ti para que ya no haya tristeza. Agarra todos tus recuerdos de alguien que te haya hecho mal, cualquiera, sea tu pareja, sea tu hermano, sea tu primo. Y cuando yo digo esto, mi hermano, no es que tenemos que estar unidos, pero tienes que limpiar tu alma, tienes que limpiar tu corazón. Si perdonaste, se perdona de adentro, genuinamente. Depón tus armas, ya. Dejémoslo atrás. Dejemos atrás toda esa vida de destrucción. Dejémosla. Apartémonos de todo aquel que trae odio, rabia, enojo, maldad, destrucción, chisme, murmuración. Apartémonos porque nos arrastra. Nos arrastra. Esos son demonios que están ahí para perjudicarte y apartarte de Dios. Tu amigo, tu hermano, es el que te lleva a Dios, no el que te aparta de Él. Ese es tu amigo. Esperemos en Dios. Querramos, deseemos todo lo que viene de Dios, con hambre, con sed, con anhelo, porque todo lo que viene de Él es bueno, es de bendición, es riqueza, es paz. ¿Quién no quiere vivir con esto? ¿Quién? El que ha probado la paz de Dios ya no quiere volver atrás. No quiere, no desea ir hacia atrás. Saquemos. Yo decidí en mi vida un día. Yo era muy tímido, pero muy tímido. Era tanto que me gradué y le pedí a mi papá para que hablara con sus amigos para que me encontraran trabajo. Así de tímido yo era. Pero cuando me casé y nació mi primera hija, dije, la timidez me va a robar, me va a destruir y le va a quitar la bendición a mi familia. Se terminó, se acabó. La timidez no existe. Y no, la quité de mí. Quita el pecado porque te va a arruinar. Quita el mal, quita la vieja vida, quita todo aquello en tu vida que te dañe. Decídelo. Dile a Dios, no lo quiero. Señor, te pido, y Dios lo hace, te pido que quites de mí el odio y pongas la paz. Que quites de mí el resentimiento y pongas el perdón. Te pido, Dios, que quites todo aquello que me ata, que me amarra, que me impide, Dios, obtener el fin que tú quieres para mí. No quiero nada de esto porque esto me perjudica. Quítalo. Decide quitarlo. Abandona todo aquello y decide, porque va a destruir tu salvación. Quítalo. No lo quieras. Desde lo más profundo de ti di, esto no soy yo y esto no es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero ser libre. Ama, perdona. Es una decisión. Háblalo. Habla lo que te hace daño. Dilo. Si es tu pareja, si es tu amigo, si es tu hermano. El que se esconde, el que no habla, el que no dice, tiene un murmullo con Satanás.
No permitas que eso pase. Porque la instrucción del enemigo es muy mala y no te lleva por buen camino. Decidamos, mi hermano. Decidamos. El cristianismo es una toma de decisiones y es la más importante de tu vida. Porque este mundo, lo sabemos, nacimos y los que tenemos más o menos edad, sabemos que ese tiempo se pasó, que no nos dio tiempo a nada. Y cuando ya estamos aprendiendo, se termina. Hagámoslo antes. Hagámoslo mucho antes. Aprendamos a vivir. Aprendamos a ser libres en Cristo. Amén. Mi hermano, mire. Los amo muchísimo. Atienda, por favor, la palabra. Lo que está sucediendo en el mundo no es fácil. Guerras, rumores de guerra, maldad, epidemias, pestes, terremotos, maremotos. ¿Qué es lo que no está sucediendo? ¿Qué es lo que no está pasando hoy en el mundo? Mateo 25. Todo lo que el Señor dijo, y la maldad en el mundo iba a aumentar. Y el amor de muchos se iba a enfriar. Que el amor de Dios dentro de tu corazón no se marchite, ni se acabe, ni se interrumpa. Toma esa decisión. Amén. Te damos gracias, Señor Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros, Dios. Libéranos, Señor. Libera nuestros corazones, Padre. Quita de nosotros, Señor, todo aquel odio, rabia o resentimiento. Haznos libres, Dios. Haznos libres, Señor. Venimos ante ti en esta mañana, Dios, para agradecerte, Señor, tu palabra, para oírla, para que seamos sellados en nuestros corazones, pensamientos y deseos. Con esta palabra, Señor, alúmbranos, enséñanos y guíanos. Fortalece, Dios, nuestra unidad y nuestro amor los unos para con los otros. Que sea una iglesia de oración, de petición, de clamor a ti, Dios, los unos por los otros, Señor. Que aquí, en tu casa, Dios, estamos seguros. Que tu reino, Señor, nos arrope y nos alcance para hacer tu voluntad. Que sea tu justicia y tu verdad, Señor, no la nuestra. Que tu palabra, Dios, abunde en cada uno de nosotros para hacer lo bueno, no lo nuestro. Señor, te entregamos nuestro libre albedrío. Ya no somos libres porque tú gobiernas y mandas en nuestras vidas. Eres tú el dueño, eres tú el Señor, eres tú nuestro Dios, eres tú, Dios, nuestro comandante en jefe, eres tú el que pelea la batalla por nuestras vidas, por nuestras almas, eres tú, Señor, al que debemos todo, Dios, y tu Hijo Jesucristo, Señor, por su sangre, por su hermosa y valiosa sangre derramada en la cruz, Señor, el cual, Padre, trae a nuestras vidas toda bendición de los cielos y apertura de las puertas, Señor, que tú has mandado abrir y que nadie puede cerrar. Están abiertas para nosotros, tu pueblo. Te agradecemos, Señor, te damos gracias. Te alabamos y bendecimos, Señor. Y permítenos ver, Padre, todo el mal, Señor, a los grandes y a los pequeños, a los niños, a los jóvenes, el mal que está delante, Señor, para apartarnos, para hacer lo justo y lo bueno. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor. Señor, nuestros diezmos y ofrendas, que no falten.